Y el 80% de los clientes regulados del sistema eléctrico registrarían alzas en sus cuentas de luz en el último trimestre de este año, según datos del Ministerio de Energía. Esto se produciría si la Contraloría toma razón de una serie de decretos que actualizan las tarifas y que los propusieron en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Vamos a conversar de este tema y otros. También nos acompaña en CNN Chile Rodrigo Castillo, director ejecutivo de las eléctricas AG. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ti, igualmente. Bueno, en términos prácticos y traduciendo todo lo que yo anuncié en el encabezado, ¿en qué se traduce esto en la cuenta final del consumidor? A ver, acá hay dos cosas. La primera es que efectivamente, tal como tú acabas de decir, las tarifas normalmente se actualizan cada 6 meses a través de decretos. Se producen, se generan estos precios en licitaciones públicas, pero es la autoridad la que en definitiva mete en la coctelera un montón de cosas para generar lo que es el precio que se le cobra al cliente final, y eso se hace en decretos que se llaman de precio de nuevo promedio, da lo mismo, es el decreto de precio, que se dictan normalmente cada 6 meses. Por desgracia, efectivamente, en el último tiempo hemos tenido aumentos sostenidos del precio de la energía, los cuales se debieron haber ido generando, actualizando semestralmente, y por lo tanto, probablemente el efecto que hubiéramos visto hubiera sido un efecto más moderado que este efecto agregado. Como digo, desgraciadamente se acumularon varios decretos que vienen efectivamente del gobierno anterior. Este gobierno, y esto me consta, tomó las medidas, incluso el ministro fue a hablar con el Contralor, le llevó los decretos que estaban pendientes. Estos decretos deberían comenzar a ser tomados de razón por la Contraloría en el próximo tiempo, publicados por la autoridad y por lo tanto actualizando en forma agregada las tarifas que no se actualizaron, es decir, los aumentos de tarifa que no se expresaron en 7 decretos anteriores, es decir, en 7 semestres anteriores. Por lo tanto, con esos decretos que nos fueron actualizados, en el fondo se logró frenar el alza del precio de la cuenta de la luz. La verdad es que no se frenó, porque se mantuvo congelado, pero eso va a tener efectos retroactivos. Por lo tanto, la verdad es que nunca es bueno, tampoco para los clientes, el que se produzca esto, por 2 motivos. Uno es porque, dado que el efecto retroactivo, va a haber que empezar a reliquidar tarifas, y en segundo lugar, porque se genera este efecto acumulado de forma tal que los clientes van a ver un aumento sustantivo en la cuenta que es mucho más impactante que haber visto un aumento de un 1%, un 1,5% semestralmente. Por lo que, bueno, yo sé que tal vez hay razones políticas, pero ¿cuáles fueron los motivos entonces para, cierto, no hacer efectivos esos decretos en el momento que correspondía? Los desconozco. ¿Pueden ser razones políticas? La verdad es que preferiría no especular respecto a eso. Sí debo decir en justicia que parte de la demora tiene que ver también con una demora en otro decreto, que no quiero entrar a explicar porque la verdad es que es muy técnico, pero había otro decreto que era un decreto de subtransmisión que también estaba atrasado y que mientras no se dictara demoraba algunos de los decretos de los que estamos hablando, pero efectivamente yo no soy capaz de poder explicar cuáles habrán sido los motivos que habrán estado en la mente de la autoridad anterior para haber dejado pasar tanto tiempo. Y lo que les interesa a todos los que nos acompañan hasta ahora, ¿cierto? Y por supuesto lo que nos interesa a los consumidores es cuánto y cómo vamos a ver aumentado el precio y las tarifas finalmente. ¿Y en qué sectores? En esto yo quiero ser extremadamente preciso y delicado. Primero, no podemos hacer un cálculo exacto para cada uno de los clientes porque depende justamente de la situación particular de cada uno de los clientes. En segundo lugar, porque el efecto no es exactamente el mismo en todas las comunas o en los clientes de las distintas empresas, porque hay elementos que varían entre uno y otro. En tercer lugar, es la autoridad la única que, en primer lugar, tiene en sus manos el establecer cuál va a ser el orden en el cual, en definitiva, van a ser publicados estos decretos, y más importante aún, es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles quien tiene las facultades para establecer las condiciones en las cuales estos decretos van a ser aplicados al público. Por lo tanto, lo único que nos queda a nosotros, justamente para intentar mantener informados a nuestros clientes, es en primer lugar señalar que nosotros tenemos confianza en lo que está haciendo la actual autoridad, tenemos confianza en la seriedad con la que se está comportando la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía, y por lo tanto que las cifras que ellos están dando a conocer en promedio corresponden efectivamente a la realidad. Dicho eso, evidentemente los promedios ocultan las particularidades, por lo tanto es difícil expresarle a las personas más que un promedio. En segundo lugar, nosotros vamos a ser como industria muy cuidadosos en no intentar nosotros especular respecto de efectos para las personas y más bien quedarnos en lo que la propia autoridad ha señalado,
ya hoy día apareció en el diario El Mercurio algunas de las declaraciones de la autoridad. Entiendo que a la 1 de la tarde de hoy el ministro y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía iban a dar a conocer sus puntos de vista, iban a expresar la posición del gobierno respecto a estos elementos, pero lo que se ha dado a conocer es que efectivamente para una parte importante de la población habrían actualizaciones de tarifa que implicarían aumentos que van entre el 4 y el 8%. Vuelvo a insistir, cuánto afecte exactamente a cada persona esos promedios es algo que es la autoridad la que tiene que instruirnos. ¿Hay alguna recomendación, y solo para cerrar este tema y ver si podemos avanzar en otro también, para aquellos consumidores que pueden ver aumentado y tienen de alguna manera medio destinado ya en su presupuesto, cuánto destinan, ¿cierto?, a este costo? A ver, acá hay dos elementos que siempre recomendamos. El primero de ellos es la eficiencia energética, es el tener conductas de ahorro, especialmente cuando, como estamos viendo hoy día, estamos viendo tarifas que van al alza, pero al mismo tiempo, no solamente en el mundo, no solamente esta alza se avecina, sino que desgraciadamente, en esto hay que ser bien honesto, es bien probable que en los próximos años la tendencia siga siendo la alza. Todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno, la Comisión Nacional de Energía, la propia industria, para poder morigerar, para poder moderar estas alzas hacia el futuro, probablemente tengan efecto hacia el año 2020 o 2021, porque en el mundo eléctrico desgraciadamente las cosas ocurren con desfases de esa naturaleza. Hoy día estamos viviendo los efectos adversos de lo que no hicimos hace 5 años. Lo que estamos haciendo hoy día va a tener efectos positivos en 5 o 6 años más. Por lo tanto, en primer lugar, la eficiencia energética y el ahorro energético, pero al mismo tiempo también es muy importante que las personas se preocupen de entender cuál es el mix más adecuado de los distintos energéticos de la casa, porque efectivamente pensar en que cuando sube la cuenta de la electricidad eventualmente lo más razonable y adecuado es disminuir el consumo de electricidad, eso es correcto en aquellos consumos que no son indispensables, por ejemplo, desenchufar los artefactos, por ejemplo, acordarse de apagar la luz cuando uno sale de un dormitorio. Sin embargo, cuando uno piensa, por ejemplo, en la calefacción, eventualmente podría ser un ahorro mayor para la familia el ir hacia un sistema de calefacción eléctrico y por lo tanto eventualmente consumir algo más de electricidad y dejar de consumir algún otro energético que es relativamente más caro. Por lo tanto hay que tener cuidado con las dos cosas. Por una parte, sin duda, ser eficientes y ahorrativos en el uso de la electricidad, pero al mismo tiempo tener muy en mente cuál es el mix más adecuado para cada realidad familiar. Qué importante eso, ¿ah? Ya no nos queda mucho tiempo, pero yo quisiera preguntarles sobre el proyecto sobre licitaciones eléctricas que fue presentado y que ha generado también, ¿cierto?, alguna controversia. ¿Cuál es su parecer respecto a esto? A ver, nosotros en términos generales creemos que es un muy buen proyecto. Creemos que se hace cargo de la gran mayoría de las dificultades que hasta ahora habíamos tenido para poder aumentar la oferta energética, incentivar nuevos competidores y al mismo tiempo disminuir los precios de la energía en el largo plazo. Quiero volver a insistir, esto no nos va a ayudar en lo inmediato. Efectivamente ha habido algunos quejas, reclamos de algunos actores. Sin embargo, cuando uno mira de dónde vienen esas quejas, uno se encuentra con que la mayoría de ellas vienen del mundo de los generadores que están hoy día presentes. Y es natural que las personas, cuando hay un proyecto que lo que intenta justamente es traer más competidores, traer más competencia, traer más actores, se sientan incómodos con esta situación porque probablemente están más cómodos en un club pequeño con 3 o 4 actores y no en un club como el que esperamos, que debería lograr tener 6 o 7 actores de importancia. ¿Por qué dentro de las críticas hay, y a ver si usted nos explica esto, se habla de supuestas barreras de entrada? A ver, efectivamente, yo no creo que las críticas estén orientadas al tema de las barreras de entrada, porque por el contrario, este proyecto de ley justamente a lo que apunta es a eliminar barreras de entrada. ¿Cuál es la principal barrera de entrada que está eliminando? El plazo del momento en el cual se tiene que entregar energía. Voy a intentar explicarlo en corto y fácil. Hoy día, desde el momento en que yo firmo un contrato con un nuevo operador, y el momento en que ese nuevo operador, que hoy día no tiene nada en Chile, que no ha construido ninguna central, no tiene cómo respaldar esa energía, tiene que entregarme energía, le doy solo 3 años. Eso implica que un nuevo actor no va a ser capaz de construir completamente una central en 3 años. Por lo tanto, nos quedamos con los que estamos. Y por lo tanto, nos quedamos con los que estamos. Este proyecto lo que hace es entregar entre 5 y 6 años
para que ese nuevo actor pueda entregar energía y al mismo tiempo, si llegara a atrasarse en su proyecto de un nuevo competidor, llegara a atrasarse por motivos que no le sean imputables, el proyecto de ley establece la posibilidad de que pueda aplazar ese plazo de inicio de suministro hasta en 2 años e incluso en un caso extremo el dejar ese contrato y decir, mira, no fui capaz de construir aquella energía con la que yo estaba respaldando mi oferta. Obviamente estas condiciones son condiciones muy excepcionales, que va a haber un tercero que va a evaluar si realmente no fue imputable al oferente, pero todo esto está orientado justamente a permitir que nuevos actores puedan ingresar y no nos quedemos con ese pequeño club que hemos tenido hasta hoy día. Por lo tanto, ¿usted pone una valoración positiva al proyecto que fue ingresado? Definitivamente positiva, tenemos algunos comentarios de detalle, pero en todos los elementos fundamentales creemos que es un muy buen proyecto que por sobre todo debería tender a aumentar la competencia. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile compartiendo estos 2 temas también. Fantástico, un placer como siempre.